educativas. También cuenta con una maestría en Ciencias de la Sociedad con enfoque profesionalizante. Mención educación, trabajo y formación especializada, gestión de proyectos y de las organizaciones por parte de las universidades de París. Es doctor también en ciencias pecuarias por la Universidad de Colima y en investigación educativa para el desarrollo del currículo y de las organizaciones escolares por la Universidad de Granada. Desde 1981 es profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY, de la que también fue director. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de la Comisión de Evaluación Académica de la UADY. También fue miembro de la Comisión Permanente Académica del Consejo Universitario de la UADY y del Consejo Técnico del Examen General para el egreso de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del Ceneval. Actualmente, en representación de la UADY, forma parte del Consejo Directivo del Ceneval. El doctor Williams fue evaluador internacional certificado por la Unión de Universidades de América Latina. Ha sido evaluador de proyectos del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el área de Medicina y Salud Animal, así como de proyectos internos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California. También ha publicado artículos científicos en revistas mexicanas como Salud Pública de México y Revista Biomédica, así como en revistas de talla internacional como el Journal of Animal and Veterinary Advances, Research in Veterinary Science e International Journal of Dairy Science, entre otras. También colaboró en el libro Incorporación de temas de bienestar animal en los planes de estudio de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootécnica en México. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Adelante al doctor José de Jesús Williams. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por darme la oportunidad para compartir con ustedes algunas ideas, cómo miramos lo que tiene que ver con el tema de la educación superior hoy en día y cuáles son los retos que tenemos como universidades a corto, mediano y me atrevo a decir a largo plazo, sobre todo en este marco del contexto que nos tiene reunidos el día de hoy, ¿no? La siguiente, por favor. Es claro que el tema de la educación, pues es un derecho humano para todas y todos los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido, también tenemos que reconocer que la educación transforma vidas. Y por supuesto, la transformación de vidas nos debe de llevar también a tener un tejido social mucho más sólido, mucho más firme, en búsqueda que tiene que ver con el tema de la paz, lo que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la erradicación de la pobreza y, por supuesto, impulsar la parte del desarrollo sostenible, que es algo que venimos escuchando ya hace muchos años, ¿no? También es un derecho básico de todas las niñas, los niños, adolescentes, que les proporciona no solamente lo que tiene que ver con habilidades y conocimientos necesarios para su desarrollo como jóvenes, adolescentes y adultos, sino que además les permite conocerse y conocer cuáles son sus derechos y cómo deben de actuar en este tema que tiene que ver con los derechos de las personas. En el tema de la educación superior, ¿qué nos permite a los que hemos sido privilegiados en estudiar la educación superior? Pues expandir nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes, ¿no? De forma tal que nos ayude también en nuestra forma de pensar,
en la forma de tomar decisiones, en la forma de mirar al mundo y por supuesto entender que el mundo, aunque todas y todos somos humanos, hay formas diferentes de mirar ese mundo y ese entorno y tiene que ver con el tema, por supuesto, de las comunidades, ¿no? La siguiente, por favor. Por supuesto, la educación superior nos da ciertas ventajas que nos permite tener una serie de acciones y actitudes en el entorno social en el cual nos movemos. Primeramente, nos da la oportunidad de tener una vida útil mucho más prolongada y eso tiene que ver con, por supuesto, con la educación, pero no solamente el tema de la educación, también tiene que ver con el tema de la disciplina de cada una y de cada uno de nosotros, ¿no? El tener un mejor acceso a los servicios sanitarios, esto es un tema importante que también tiene que ver con la educación, ¿no? Mejores prácticas alimentarias, de salud, yo le incluiría la parte deportiva, la parte cultural como parte de la formación integral, el tema de mayor estabilidad y seguridad económica, más adelante veremos cómo se dan esas tasas de desempleo en quienes están en la universidad y los que no han pasado por la universidad. El tema que tiene que ver con estabilidad y seguridad económica, por supuesto, el empleo, más empleo estable y la parte de la satisfacción laboral, menor dependencia en el tema de la asistencia gubernamental, mayor comprensión acerca de lo que implica el gobierno, los gobiernos en los cuales estamos inmersos, y eso tiene que ver con el entendimiento y la participación ciudadana de cada uno de nosotros, ¿no? Mejor servicio y liderazgo comunitario y más autoconfianza. Aquí hay que entenderlo, sobre todo quienes hemos tenido la oportunidad de estar y de formarnos en una universidad pública. Siempre digo que no tenemos, todavía, por favor, no nos alcanza la vida para pagarle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado y lo que nos ha dado es una educación. Y por supuesto el tema que tiene que ver con la autoconfianza que nos va generando la educación. Y por último, por supuesto, una menor actividad criminal y posibilidad de encarcelamiento, ¿no? Estos son de alguna manera las bondades que tienen los egresados, las egresadas de las universidades. En el 2021, este es un dato bastante interesante porque la tasa promedio de desempleo en los países de la OCDE en el 2021 fue del 4% de los universitarios titulados, el 6% de los que egresaron de educación media superior y el 11% de aquellos que no tienen ningún nivel educativo de licenciatura o de media superior. Y los trabajadores de tiempo completo con estudios terciarios ganan en promedio cerca del 50% arriba de los de educación media superior y casi cerca del doble de aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura. La siguiente, por favor. La siguiente, aquí entraríamos. Uno de los retos tiene que ver con el acceso a la educación superior, sobre todo estamos hablando de una educación superior de calidad. La siguiente, por favor. Y partimos de estas dos reflexiones. Primeramente, ¿quiénes llegan a la educación superior? Esa es una pregunta que siempre tenemos que hacernos las universidades. Al interior de mi universidad siempre me la he hecho y son las etapas más difíciles para un servidor y para nuestra comunidad universitaria, que quisiéramos que verdaderamente pudiéramos tener la capacidad para aceptar a todas y a todos. Y la segunda reflexión, ¿a quiénes dejamos de educar? ¿Ok? Los datos de nuestro país en el 2020, fíjense, de los jóvenes del quintil más pobre, el 16.7% de esa población
tiene acceso a la educación superior. 16.7%. Es una cifra que hay que tenerlo aquí en la mente, porque este es uno de los grandes retos, cómo mejoramos la cobertura de la educación. Y del grupo de edad de 18 a 22 años, el 42% son estudiantes que se encuentran matriculados en una de las instituciones de educación superior de nuestro país. Y el 65% de nuestra matrícula estudiantil en nuestro país está inscrito en alguna de las universidades públicas. ¿Cuáles son los retos que hemos tenido durante esta pandemia? Uno de los temas más importantes tiene que ver con la capacitación del personal docente, estudiantes, ahí le incluyo administrativos, manuales, en el uso de las modalidades, en lo que tiene que ver la educación en línea y a distancia. Esta ha sido una estrategia que la tuvimos que aplicar, sobre todo educación a distancia, cuando nuestras estudiantes, ellas y ellos, pues simple y sencillamente no había forma de comunicarse si no tenían que venir con cierta periodicidad a la escuela o a la facultad correspondiente para acercarles el material y ahí acordar cuándo nos veríamos nuevamente para seguir avanzando y no se nos atrasara. Lo que tiene que ver, por supuesto, con lo que ya acabamos de comentar, la conectividad y los dispositivos involucrados, quienes tienen o quienes no tuvieron el dispositivo, no tuvieron la conectividad o no tuvieron ambos, ¿no? Y ahí era un tema que teníamos que darle seguimiento porque también esto nos permitió mirar que se abrió otra brecha y esa brecha tenía que ver con este tema de conectividad, dispositivo, tecnologías de información y comunicación, ¿no? El aprendizaje colaborativo como una de las estrategias importantes para los procesos de aprendizaje, ¿no? Hoy en día tenemos que tener claro que los estudiantes son los responsables de su aprendizaje y la responsabilidad de nosotros tiene que ver con generar esos espacios y generar verdaderamente esos escenarios reales para que ellos y ellas puedan aprender a través de problematizarlos, para que vayan entonces haciendo un proceso de análisis y de reflexión para que planteen propuestas de solución, ¿no? El tema de la flexibilidad y la diversidad en el proceso de aprendizaje. Obviamente la pandemia también nos movió y nos trajo esto, ¿no? Ya hoy en día, pues hay que preguntarnos si los niños y las niñas o los estudiantes en general tienen que estar todos los días, todas las horas que deban de estar en una escuela o en una facultad, o solamente deben de estar el tiempo que verdaderamente se requiera para procesos de inducción, para procesos de dar instrucción, para procesos de provocar reflexión, discusión al interior, ¿no? Contenidos digitales, que eso obviamente fue uno de los grandes retos porque pasamos de un modelo escolarizado a un modelo virtual o a distancia y prácticamente son dos mundos donde se necesita todo un proceso de capacitación para poder profesionalizarnos y poder ser mejores acompañantes, orientadores en este proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Y el tema de la evaluación del aprendizaje es un tema que todavía es un reto, no solamente en la parte escolarizada, sino también, por supuesto, en la parte virtual, ¿no? ¿Cómo evaluar en un modelo de este tipo? ¿Cómo problematizar al estudiante? ¿Cómo mirar las nuevas formas de evaluación donde en realidad, pues ponerle un programa y ponerle un problema a los estudiantes y decirle, resuélvelo? Revisa toda la literatura que quieras, la que desees, la que necesites, pero quiero escuchar propuestas de solución que lo justifiquen. Trabajo individual, trabajo colaborativo, hay muchas formas de trabajar en ello, ¿no? Y que tiene que ver con la evaluación de ese aprendizaje. En los resultados, pues, si miramos el tema del impacto que hubo en América Latina y el Caribe,
prácticamente se afectaron 23.4 millones de estudiantes de educación superior y 1.4 millones de docentes en América Latina y el Caribe, ¿no? 30% de nuestros estudiantes de la región de América Latina y el Caribe no pudieron participar en la educación en línea por falta de computadora, de conexión o problemas de conectividad. Y esto es una alerta que en realidad no la habíamos visto, cuando menos en los sistemas escolarizados, y ahora en un sistema virtual nos permitió identificar estas áreas de oportunidad que implicaba reinventarse, innovar para no dejar atrás a ese porcentaje de estudiantes. El tema también, el incremento en la brecha de género, este es un tema que se sigue trabajando al interior de la universidad, cómo acortar esas brechas de género. Aquí en el tema de la educación virtual fue un tema que también se identificó. El aumento de la violencia doméstica y sexual al interior mismo, no solamente de los hogares, sino también en el tema de entre las personas, entre los estudiantes, ¿no? Y por supuesto, el grave estrés emocional y la ansiedad que esto se produjo y que afectó no solamente a estudiantes, sino afectó a todas las edades. En nuestro caso lo identificamos principalmente en nuestros estudiantes, donde requirieron un apoyo, un acompañamiento psicológico, ¿no? ¿Cuál es el contexto que tenemos en el 2022 y que verdaderamente son los retos? No son los retos de hoy, en realidad son los retos de hace unos años que venimos tocando estos temas y tenemos que preguntarnos como universidades qué tenemos que hacer en nuestros procesos educativos para formar mejores ciudadanos, ¿sí? Primeramente, la única certeza es la incertidumbre. El trabajar con nuestros estudiantes es, creo yo, un elemento importante que tienen ellos que aprender. No hay certidumbre, no puede haber certidumbre porque nadie ve el futuro. Hay proyecciones, pero no hay certeza. Y en ese sentido es una capacidad, es una competencia el enseñarlos a reconocer y cómo deben de trabajar en esa incertidumbre y cómo deben de abordar los problemas. Lo que aprenden hoy no necesariamente van a ser los problemas del mañana. En esos problemas del mañana, cómo deben de abordarlo y cómo deben de analizarlos para proponer propuestas de solución. El tema que tiene que ver con las desigualdades sociales, esto sigue creciendo, por supuesto, el tema educativo, el tema laboral, el tema de ingresos, etcétera. Sistema financiero que, bueno, sigue favoreciendo de alguna manera a los que más tienen versus a los que menos tienen. Desafortunadamente, este tipo de temas como la pandemia, a los que más afecta, pues es a este grupo de desigualdad social, ¿no? La inflación sigue aumentando a nivel mundial, obviamente nuestro país no es la excepción. El siguiente tema tiene que ver crisis climática, lo que tiene que ver con la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Es un tema que lo venimos escuchando hace muchos años. Lo que tenemos que preguntarnos es qué hemos estado haciendo y qué nos falta por hacer para formar a esta generación o a estas generaciones para que sean capaces dentro de lo posible, de lo que se pueda revertir en lo que nosotros hemos dañado. El tema de la inestabilidad política y los conflictos bélicos, creo que esto es algo que lo sabemos y ahí es un tema muy importante en lo que ya tenemos que seguirlo mirando. La educación superior no puede ser solamente enfocado al tema profesional, si no lo enfocamos al tema de la formación integral. Y dentro de esa formación integral tenemos que formarlos bajo un contexto de la importancia de la paz, de la importancia de la inclusión, de la importancia de los derechos humanos, ¿sí? Creo que eso es lo que hace
y nos permite a nosotros como universidad formar personas íntegras. Lo que tiene que ver con el ciberespacio, prácticamente se habla de que no hay gobernanza mundial en las tecnologías, ¿sí? El tema de la ciberseguridad, un tema importante en todo el mundo y creo que es un área de oportunidad para nuestras universidades, los centros de investigación. La parte de la revolución tecnológica, creo que aquí al lado hay una experiencia bastante interesante y hay universidades en nuestro país y en otras partes del mundo que llevan un adelanto muy grande, muy avanzado en el tema de la revolución tecnológica como herramientas de apoyo para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por supuesto lo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible al 2030, ¿no? Esto es un tema que, bueno, tenemos que preguntarnos, ¿sí?, si en 8 años vamos a hacer posible de poder cumplir esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Comparto algunas reflexiones que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Estamos verdaderamente educando hoy para atender estos contextos? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer al interior de cada una de nuestras universidades. ¿Cómo enfrentamos esos retos? No solamente como universidades, sino también como ciudadanos, con los amigos, en el entorno familiar. ¿Qué hacemos por nuestra parte? ¿Estamos formando a nuestros jóvenes, ellas y ellos, como se requiere socialmente? Es otra pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Es claro que la responsabilidad no cae para mí todo en la universidad, pero la universidad juega un papel muy importante, ¿sí? Y en ese sentido creo que debemos de continuar trabajando para lograrlo, ¿no? El reto, adaptar la educación a los nuevos desafíos, ese es uno de los grandes retos. La siguiente, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a adaptarlo? El objetivo del desarrollo sostenible 4, lo que tiene que ver con garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y que verdaderamente hayan oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto también hay que mirarlo. El aprendizaje no es solamente durante la etapa de la universidad o de la escuela. Para mí, en la universidad, lo que hay que darle son competencias para la vida. Y esas competencias para la vida implica un proceso de aprender a aprender y de ser capaces ellas y ellos de adaptarse a esos nuevos contextos y ser capaces de responder ante esos nuevos contextos sociales, ¿no? Lo que tiene que ver, por supuesto, con formar mejores ciudadanos a nivel internacional, profesional, que esto lo hemos escuchado, ¿no? Y que tengan conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes para atender esos desafíos que demanda el tejido social hoy y lo que va a demandar el tejido social a corto y mediano plazo y que no sabemos, ¿no? Forjar futuros sostenibles y pacíficos. ¿Con base en qué? Con base en el respeto a los derechos humanos, con base en la justicia social, con base en el tema económico, con base en el respeto a la parte ambiental, ¿no? Y orientar los cambios tecnológicos en busca de esa equidad, de esa inclusión y, por supuesto, lo que tiene que ver con la participación democrática, ¿no? Tenemos que preguntarnos constantemente por qué, cómo, dónde, para qué y cuándo aprendemos todas las personas, ¿no? Necesitamos también involucrarnos todas y todos, estudiantes, personal docente, administrativo, manual directivo, los diferentes niveles de gobierno federal, estatal, municipal y la sociedad en general, ¿sí? También capacitar de manera continua. Tenemos que entender que la universidad tiene necesariamente que ser dinámica para responder a los contextos sociales, lo que implica un proceso de capacitación continua para todas y todos los que conformamos la comunidad universitaria, ¿sí?
profesoras, profesores administrativos, manuales, y que tiene que ver con este tema que se habla, competencias blandas, que tienen que ver con la parte socioemocional, pedagógicas, digitales, e incorporarlas transversalmente tanto en los planes como en los programas de estudio. Pero esto parte de inicio para mí desde la capacitación de lo que son los pilares, ¿sí?, de lo que es la educación, las profesoras y los profesores, para que posteriormente, con esa capacitación, podamos revisar planes y programas de estudio y los podamos adaptar e incorporar esas competencias blandas. Y no solamente es incorporarlas, tenemos que tener también las herramientas para poder evaluarlas, si efectivamente nuestros estudiantes están logrando esas competencias blandas. Hay un elemento muy importante que muchas veces se nos pasa y que tiene que ver con el desempeño de nuestros egresados. Y el desempeño de nuestros egresados, ellas y ellos, habla también del trabajo que realizamos al interior de la universidad. Y este es un elemento que hay que irlo, diría yo, incorporando en los procesos de evaluación dentro de la institución para saber qué es lo que estamos realizando bien y qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que fortalecer, ¿no? Lo que tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Sobre todo en este proceso que nos permita revisar los planes y programas de estudio, por supuesto los materiales educativos, los instrumentos y las estrategias de evaluación, la formación y el desarrollo profesional de los docentes y los programas que tenemos de apoyo para lo que son las escuelas, por supuesto las facultades o los centros de investigación, ¿no? También importante aprender de lo vivido, principalmente en este contexto de la pandemia, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué nos deja como personas y qué nos deja como comunidad universitaria y qué nos deja como sociedad la pandemia, ¿no? Creo que se nos ha dado la oportunidad de un proceso de reflexión, que la pandemia lo que hizo fue sacudirnos para decirnos, mire, ¿qué es lo más importante en el ser humano si no es la salud? ¿Ok? Y en ese sentido, hay gente que se nos ha adelantado, ¿sí? Y creo yo que el aprendizaje que nos ha dejado la pandemia y nos sigue dejando la pandemia debiera ser un aprendizaje para nosotros y deberíamos transmitírselo a nuestros jóvenes. Y por supuesto lo que tiene que ver con el rediseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje, incorporando lo que hemos comentado, las tecnologías de información y comunicación como una herramienta, como un recurso pedagógico. Y por supuesto, incrementar la cobertura. Si tenemos estas herramientas tecnológicas, que quiero verle el lado positivo a la pandemia, y para mí el lado positivo es que dimos un salto cuántico, ¿sí? Porque si esto no hubiera sido así, no sé cuántos años nos hubiera llevado estar o vivir o aceptar lo que ya la pandemia nos puso en 2 años, ¿sí? Y eso fue algo que lo tenemos que ver positivo, porque digo, bueno, ¿de qué manera alcanza mi responsabilidad como universidad para acercar la educación a las comunidades que son las áreas más desprotegidas, donde hay personas que más requieren el apoyo? Para mí, las tecnologías de información y comunicación a través de las alianzas, porque esto no es solamente de la universidad tiene que fortalecer sus alianzas con los diferentes niveles de gobierno y con la sociedad en general. Hay un discurso que no se puede votar y tiene que ver con la educación. Los países de primer mundo se cimentaron en la educación y a partir de ahí construyeron. El siguiente reto, por supuesto, algo que ya conocemos nosotros, el tema del financiamiento en la educación superior. La siguiente, por favor. Y aquí, pues, tenemos que hablar, al menos aquí pongo estos 5 puntos como reflexión, ¿no? Otorgar prioridades políticas y financieras a la educación, y esto visto a largo plazo, ¿no?
También esto se contempla en la Ley General de Educación Superior, ¿no? El poder definir objetivos claros y que se puedan medir. Y a partir de ahí, con esa información, se puedan tomar decisiones, ¿no? Construir confianza y, por supuesto, priorizar la legitimidad de lo que tiene que ver con las políticas públicas, las políticas educativas. Consolidar los sistemas de información y gestión educativa. Hoy en día tenemos que entender que el trabajo y el papel que nos toca jugar a las directoras, los directores, las y los rectores, toda y todo aquel que tiene toma de decisión de un jefe de departamento, ella y él, tenemos que pensar en la profesionalización del trabajo. Es la única forma, porque si no es tomar decisiones sobre lo que yo creo o sobre lo que yo siento. Y aquí hay en lo que se ha avanzado, lo que ha avanzado la ciencia, muchas áreas se han profesionalizado y son áreas de oportunidad para que nosotros, que no nos encontramos muchas veces profesionalizados, nos profesionalicemos para generar y tener una mejor toma de decisiones. Profesionalizar, las capacidades de planificación y lo que tiene que ver con la gobernanza de los sistemas educativos. Esto es importante y lo acabo también de tocar. Las siguientes, por favor. El artículo 65 de la Ley General de Educación Superior tiene que ver con la asignación de los recursos financieros, ¿no? Y el tema aquí es que se habla de que debe ser realizado con una visión a largo plazo. No hay otra forma, ¿sí? Las universidades hemos crecido los últimos años en cobertura hasta donde nos ha dado, pero no es suficiente. Todavía hay personas, ellos, jóvenes, que necesitan ser incorporados a nuestros sistemas educativos. Por lo tanto, hay un área de oportunidad enorme. Y donde se habla de que para que pueda haber esa visión a largo plazo, es importante mirar los planes de desarrollo de las instituciones de educación superior. ¿Qué estamos declarando en cada una de nuestras instituciones como misión y qué estamos viendo como visión? Para que verdaderamente a partir de ahí podamos construir políticas, estrategias, acciones, por supuesto, indicadores y metas que nos permitan ir evaluando cada uno de los pasos para ver qué tanto nos vamos acercando al cumplimiento de nuestra visión y qué hay que considerar dentro de los entornos cambiantes, dentro y fuera de la institución, a nivel nacional e internacional. Lo que tiene que ver con la cobertura educativa en las entidades, ¿no? Aquí, este es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo incrementamos esa cobertura para que tengamos más jóvenes en la universidad estudiando, ¿sí? El punto 6 tiene que ver con el ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos y esto de conformidad con la legislación aplicable. Voy a decir algo y lo voy a decir con todo el debido respeto. La legislación ahí está, pero aquí el tema del ejercicio responsable y transparente hay que hacerlo por convicción. Que esté la ley, sí, pero hay que hacerlo por convicción, por responsabilidad social y para ser un modelo de enseñanza a nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. El artículo 67 también de la Ley General de Educación Superior tiene que ver con el ejercicio de los recursos financieros de la educación superior. Aquí, este es un área de oportunidad para las universidades. Hay universidades que llevan un trecho de avance de muchos años
y que tiene que ver con la generación de recursos propios, que le permita verdaderamente, por un lado, fortalecer la vinculación, generar esos recursos propios y que esos recursos propios decida en qué proyectos o programas prioritarios decide atender o fortalecerlo, ¿no? Lo importante de esto es que el recurso que se va generando, ¿sí?, o que va ingresando a la universidad se transforma en un recurso público, y en ese sentido también hay una responsabilidad de rendición de cuentas al interior de la universidad y a la sociedad en general, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué podemos concluir de este rápido pasaje? Primeramente, diría hoy, la educación superior es un privilegio, pero también los privilegios conllevan responsabilidades. No como rector, sino como académico de la Universidad Autónoma de Yucatán. He sido un privilegiado porque tuve la oportunidad de estudiar y tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad lo tengo con la sociedad, ¿sí? Y parte de mi responsabilidad es tender la mano a los jóvenes, tenderle la mano a las personas que lo requieran para poderlas ayudar como parte de una retribución que hago o que haríamos a la sociedad, ¿no? Es necesario formar ciudadanos responsables y conscientes con conocimientos, habilidades, actitudes, valores, ¿no?, que puedan afrontar los retos de hoy y los retos del futuro, ¿no? Es necesario también que nuestro diálogo universitario sea para todo el mundo, no solamente para nuestros pares. ¿Esto qué quiere decir? Es muy frecuente que cuando hablamos del tema de investigación, es muy frecuente comunicarnos entre nuestros pares. Cuando tenemos que bajar la investigación y preguntarle a la gente, a la sociedad, ¿sabe usted, conoce usted la importancia de la investigación? ¿Por qué se debe continuar financiando y aportando la investigación? ¿Cómo? ¿Qué lenguaje hay que utilizar para que la gente entienda la importancia del pago de sus impuestos, entienda la importancia del trabajo que realizamos en busca de un beneficio de mejora social, ¿no? Todas las personas nos necesitamos y por supuesto necesitamos involucrarnos, ¿no? Hoy, en pleno siglo XXI, la interdependencia para crecer como Estado, como país, como continente, como humanidad, es a través de las alianzas y entender que nos necesitamos todas. Tenemos que dialogar, tenemos que identificar puntos de comunión donde nos beneficiemos ambas partes en beneficio de nuestras comunidades. Y por supuesto necesitamos este gran tema, incrementar la cobertura, ¿no? La siguiente, por favor. Los retos que tenemos como sociedad, hoy más que nunca, toman conciencia, ¿no? Y toman conciencia no solamente desde el tema de individuo, sino tiene que tomar conciencia desde el tema de sociedad y el tema de humanidad. Tenemos que actuar como personas, por supuesto tenemos que actuar también como instituciones, tenemos que actuar como sociedad, porque tenemos como sociedad, como universidad y como una gran responsabilidad ante la misma universidad y ante la misma sociedad. Muchísimas gracias. Sí.
Muchísimas gracias al doctor José de Jesús Williams y abriremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para el doctor Williams, puede levantar la mano y le haremos llegar el micrófono. De ese lado tenemos una pregunta, por favor. Muy buenos días. Si nos pudiera compartir tres prioridades para la Universidad Autónoma de Yucatán para ampliar cobertura con calidad y equidad. Primeramente, el tema que tiene que ver con alianzas, que eso es algo que hemos venido trabajando los últimos años. Todavía el día de ayer se hizo público que el señor gobernador Mauricio Vila Dosal va a apoyar con 20 aulas virtuales para 20 municipios. Y este es un ejemplo de lo que hemos venido trabajando como parte de las alianzas. Para mí lo importante ahorita son las alianzas donde podamos ver ambas o todos los aliados los beneficios de esa alianza. La apuesta es la educación, 1. 2, lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación. Por supuesto, esto está ligado también al tema financiero. Y 3, y no porque sea el tercero es el menos importante, tiene que ver con el recurso para poder contratar, ¿sí?, maestras y maestros que nos ayuden a ese proceso de enseñanza-aprendizaje para poder acercar la educación a literalmente a los 106 municipios de Mérida. Yo vería estas 3 prioridades. Muchas gracias. Ahí tenemos dos preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Jason Macías de la Universidad Tecnológica de Jalisco y quisiera hacerle una pregunta, rector, desde su perspectiva y de la Universidad Autónoma de Yucatán. Considerando que la Ley General de Educación Superior establece la cobertura y el servicio a toda la comunidad, ¿cómo abordar este reto cuando las instalaciones, los recursos humanos y financieros no son suficientes para recibir y brindar un servicio de calidad a todos? ¿Cómo desde la Universidad Autónoma de Yucatán van a abordar este enorme reto? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Algo que es importante, quiero hacer mucho énfasis porque las universidades no podemos cumplir solas una gran responsabilidad. Ese es el punto de partida. Y voy a hacer el otro énfasis. Alianzas y responsabilidades. Aquí, para nosotros, hay una responsabilidad, por supuesto, del Estado. Hay una responsabilidad del país, del Estado, y hay una responsabilidad de la universidad. Hay una responsabilidad de la sociedad, ¿sí? Yo creo que la responsabilidad en este tema de cobertura, educación, son de todas y de todos, ¿no? Hay un gran papel que juega la universidad, ¿no? Pero bueno, está en la Ley General de Educación Superior, como en la Ley General de Educación Superior se habla de la gratuidad y todas y todos estamos de acuerdo con la gratuidad. El tema es cómo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para incrementar la cobertura? ¿Y cómo le hacemos para que nuestros estudiantes no paguen ningún centavo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos y no logro ver que una universidad por sí sola logre solucionar un problema que creo yo que va más allá de sus responsabilidades, ¿no? Muchísimas gracias. Espero haberle respondido. Buenas tardes, Abdel Mejía de la Universidad Autónoma de Baja California.
Yo concuerdo con todo lo que expuso usted con respecto a las problemáticas que están surgiendo y creo que todos aquí estaríamos conscientes de que la educación a distancia va a venir a colaborar en gran manera a solucionar esos problemas. Se habla mucho en términos de educación a distancia, en términos de capacitar a los profesores, en términos de la infraestructura que se requiere, en términos de la generación de contenidos, pero en particular como profesor del área de diseño de experiencias de usuario, interacción humano-computadora, con mis estudiantes hicimos un análisis de la herramienta que utilizamos allá y simplemente en el proceso de retroalimentar un trabajo a los estudiantes, la herramienta agregó alrededor de 3 minutos adicionales a lo que hace el profesor retroalimentando. Entonces, 3 minutos por 20 estudiantes en promedio, 1 hora. 17 semanas, 17 horas que llevo ahí. 3 grupos que tengan en promedio 51 horas. En mi facultad somos alrededor de 200 profesores, poco más, lo voy a redondear a 200, ya estamos hablando de 1000 y tantas horas. Si estamos en cuenta que somos 2000 y la universidad tiene 60,000, estamos hablando de más de 30,000 horas que se pierden por una herramienta que de alguna manera no está configurada totalmente para trabajar con esto. ¿Hacia dónde va todo estos números y todo? Considero que para que la educación a distancia realmente pueda funcionar, porque digo, ese fue solamente el caso de la retroalimentación, hay muchísimas cosas más que pueden salir, hace falta un esfuerzo, y creo que ese es el foro indicado para ver si puede salir esa parte, un esfuerzo donde se establezcan normas, donde se establezcan pautas, donde se establezcan requisitos, que todas las herramientas que se implementen para este tipo de trabajos cumplan con ellos y de alguna manera nos ayuden a dedicar esas horas. Imagínense esas 30 y tantas mil horas en la universidad, ¿cuánto bien harían en términos de una mejor preparación de clase, de muchas otras cosas? Entonces creo que eso es algo que tiene que salir desde la NUYES. Aquí creo que los rectores tendrían que estar impulsando todo eso y generar un grupo de trabajo que involucre a profesores, a expertos en tecnología, a los estudiantes, a muchas personas, para que esto realmente tenga ese énfasis y también voltear a ver a la manera en que el e-learning está funcionando. El e-learning a nivel mundial es es un mercado de 245,000 millones de dólares, entonces, y no tienen probablemente la infraestructura que puedan tener las universidades aquí. Entonces, también creo que hace falta un poquito voltear a repensar la manera en que las universidades están trabajando, en la que como profesores estamos abordando todo esto. Entonces, y creo que por ahí también es una manera, la cantidad de personas o estudiantes que ese mercado de e-learning abarca es grande. Por ahí puede venir también un giro a la parte de la gratuidad, porque la realidad es que cada vez se tiene que hacer más con menos. Entonces, aquí mi comentario es, su punto de vista también y en particular también, pues, pedir a usted y a las personas que puedan hacer una toma de decisiones que se abogue por una mejor legislación, por una mejor normatividad, no solamente de cómo los docentes lo hacemos, sino de que todas aquellas instituciones o empresas que nos van a prestar servicio también cumplan con algo para que nos ayude para todo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Yo sí quisiera ponerles en la mesa la siguiente pregunta para que ustedes lo reflexionen, ¿no? Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos en universidades donde impartimos un sistema educativo escolarizado. La gran mayoría. ¿Ok? Pasar de un sistema educativo escolarizado a un sistema educativo virtual, para mí, es otro mundo. ¿Sí? Porque no necesariamente se requieren las mismas estrategias pedagógicas en lo presencial que en lo virtual. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero para mí ese paso, primero tengo que aceptar que hice mi mejor esfuerzo para continuar las actividades docentes. Y también tengo que reconocer que no es suficiente. Requiero capacitarme para ese otro entorno. Necesito profesionalizarme en este otro entorno. ¿Ok? Entonces,
capacitarse en un modelo escolarizado, pasar a un modelo virtual, esto lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Esto va a llevar tiempo? Sí, va a llevar tiempo, pero hay que reconocer que esto ya llegó y hay que reconocer también que necesitamos profesionalizarnos para ser mucho más eficientes en nuestro trabajo con los estudiantes. Y el otro tema tiene que ver también diría yo, con una parte que para mí es importante, el tema de la disciplina de las personas para sus procesos de autoaprendizaje. No sé si me explico. ¿Qué tanto son o qué tanto es la disciplina de mis estudiantes para un tema escolarizado o para un tema virtual? ¿Sí? Hay un tema también de cultura. Por eso las tasas de deserción en sistemas educativos virtuales en América Latina son muy altas, porque están acostumbrados nuestros jóvenes a un seguimiento, a un acompañamiento, por no a eso. ¿Ok? Y en este sentido, el tema de la disciplina, el tema de la autonomía, el tema de la responsabilidad, para mí son competencias blandas que hay que fortalecerlas en las universidades. Allá afuera no va a estar el profesor ni la profesora. ¿Cómo van a ser capaces de afrontar y resolver problemas? Para mí, la universidad es para problematizarlos, para traerle los problemas, sacarlos de la universidad y llevarlos a los problemas. La famosa educación dual, ¿no? No hay otra, ¿ok? Donde en realidad aprenden haciendo, ¿sí? Y la teoría la aprenden haciendo, no al contrario, ¿ok? Pero bueno, yo creo que ahí, para mí, ese cambio de un modelo a otro, para mí ese es el punto clave para, en mi caso, para mi universidad y creo que para buena parte de las universidades, porque todos los pilares tienen que estar capacitados, todos los pilares tienen que estar fortalecidos para que se tengan planes y programas sólidos y de calidad, ¿no? Se lo agradezco. ¿Alguna otra pregunta? De ese lado, por favor, tenemos una más. Hola, muy buenas, bueno, todavía días, no, ya tardes. Bueno, Francisco, de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Aquí la pregunta, bueno, de lo que se menciona y a lo mejor genera un poquito de controversia, es qué tanto debemos a nivel, bueno, académico o público, continuar con la filosofía de buscar la gratuidad. Se le da mucha importancia a esta parte de la gratuidad hacia los alumnos, incluso en instituciones públicas, pero en otros países la filosofía es más como de un intercambio equivalente, de que, digo, siempre hay necesidades, hay que apoyar a las gentes de mayor necesidad, pero que también el alumno dé recursos a su universidad, a su institución, y esta pueda fortalecerse. Digo, tenemos el caso de los famosos endowments o tesoros como en Yale, en Harvard, donde las universidades tienen este fondo, esta dotación, que con el paso del tiempo y sus facilidades tanto fiscales, digamos que llegan a acumular presupuestos de más de 50 billones de dólares, que son mayores incluso que los estados de la República, porque se les permite gestionar, generar sus propios recursos, invertirlos y hacerlos crecer para que, digamos, no tengan una mentalidad de gratuidad y carencia, sino más bien uno de prosperidad y crecimiento. ¿Qué filosofía es la más adecuada? ¿Mantener uno de ayudar y irnos por la gratuidad o también ir migrando a uno de prosperidad de donde las universidades puedan tener esta autonomía financiera? Yo creo que no están peleadas las dos.
Yo creo que la universidad tiene las capacidades, porque tiene el recurso humano capacitado en las universidades, en los centros de investigación. Hay recursos, o sea, el recurso humano está capacitado para poder dar servicios que les permita generar recursos, ¿sí? No estoy hablando de que logremos una autosuficiencia, no va por allá, pero sí que se pueda generar recursos y que esos recursos los pueda ir destinando a lo que considere como prioritario. Y digo que no están peleadas porque no puedo dejar de ver el tema de la inclusión, ¿sí? O sea, tengo que seguir considerando la inclusión. Para mí, si yo no considero la inclusión, yo no puedo hablar de derechos humanos, ¿sí? Yo no puedo hablar de responsabilidad social. Yo, ¿ok? Y no están peleados, porque acabamos de sacar, ahorita que comentas, me lo estás recordando, emitimos en este año por primera vez una convocatoria de inclusión y equidad que fue dirigido a jóvenes de comunidades rurales, obviamente de escasos recursos. Armamos todo el protocolo y no es que iban a entrar gratis. Y gratis me refiero, el tema del dinero no va por allá. Sino simple y sencillamente lo que hicimos fue separar este grupo, porque sabíamos que este grupo está en desventaja en su formación para poder competir en igualdad de condiciones por un lugar contra otros jóvenes que vienen de otros niveles educativos. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Entonces lo que hicimos fue capacitar a estos jóvenes para que pudieran tener los conocimientos para poder presentar el examen. ¿Sí? Pudimos seleccionar 97 de 38 municipios de nuestro estado, para no hacer largo el cuento, ¿ok? Pero se les formó. Ese fue el primer paso. Y como he comentado, ese es el paso más fácil para la universidad. ¿Cuál es el más difícil? Y difícil no imposible, sino desde el punto de vista de responsable. No quiero que ninguno se me quede en el camino. Ninguno. Por lo tanto, estos 97 implican un acompañamiento, tutor, apoyo psicológico cuando lo requiera, ¿sí? Y obviamente un tema que tiene que ver con la parte de su formación académica, ¿ok? Hay un esfuerzo que realiza la universidad y hay un esfuerzo que está realizando también la comunidad. Y por otro lado, nosotros los estamos blindando con beca, ¿no? Entonces, esto, si no lo hacemos así, ¿cuál sería el camino de poderles acercar la educación? Miren, voy a poner el ejemplo de Mérida. Yo tengo un campus en la parte norte de la ciudad. Tengo estudiantes del sur de Mérida. Para poderse trasladar del sur de Mérida al campus, necesitan tomar 2 camiones. ¿Sí? Ida y vuelta son 4 camiones. ¿Ok? Cuando lleguen a su facultad correspondiente, pues van a estar unas horas allí. Van a necesitar comer algo. ¿Okay? ¿Cuánto están imaginando que pueda gastar o necesite de dinero? 60 pesos, 50 pesos, 80 pesos, 100 pesos.
que para muchos de nosotros puede sonar poco, pero para muchas familias es mucho, ¿no? Y estoy hablando nada más aquí de Mérida. Ya no hablo de municipios que tengan que trasladarse aquí porque pues prácticamente es altamente inviable en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que las dos acciones hay que trabajarlas. Yo estoy de acuerdo con la gratuidad y no se ha detonado, entiendo, porque todavía hay preguntas que no tienen respuesta para las universidades, que nos ayude a blindar a la universidad, porque el blindaje a la universidad implica un blindaje para nuestros estudiantes. La generación de recursos es una estrategia. Por un lado, repito, y por el otro lado, tengo que buscar estrategias que nos ayuden a acercar la educación a nuestros jóvenes. No es nada sencillo, ¿no? Pero creo yo que el modelo es un modelo que ya cambió y que necesariamente para no caer en el discurso, hay que pasar del discurso al hecho y tomar las mejores decisiones hasta donde el recurso nos alcance, buscando la mejor eficiencia financiera que nos lleve verdaderamente a esa inclusión donde estos jóvenes tengan la oportunidad de poderse formar, de poderse educar, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, por impartir la conferencia magistral La Educación Superior, retos y desafíos a corto y mediano plazo. A continuación, le haremos entrega de un reconocimiento.